¿Cuántos están expectantes de lo que Dios quiere decirles en esta mañana? ¿Cuántos están expectantes? Quiero sentirlos con fuerza, eso. Muy bien. Y bueno, Dios me regaló esta palabra en medio de muchas cosas que tuve que vivir en mi vida. Y hablamos de la cuarta dimensión. No se asuste, mi mamá creo que se asustó cuando vio el título del mensaje, la cuarta dimensión. Dijo: mi hijo se está volviendo loco. Y yo le dije: no te preocupes, mami, mañana vas a saber la razón de esto. Y lo primero por lo que quiero empezar este mensaje es una pregunta muy sencilla que quiero que cada uno de ustedes se pueda hacer. Y es: ¿cuánto tiempo más de tu vida vas a dedicar a tratar de entender a Dios? ¿Cuánto tiempo de tu vida vas a tratar de entender a Dios? ¿Y sabes por qué te hago esta pregunta? Porque nuestra vida es una constante de tratar de entender los planes de Dios. ¿A cuántos no les ha pasado? Que todo el tiempo vivimos procesos, vivimos situaciones que no entendemos y siempre queremos entender y saber la respuesta. Y sabes algo, yo tuve que entender que hay dos personas que muy difícilmente vamos a entender al 100%. El primero es Dios y el segundo las mujeres. A veces ni ellas mismas se entienden. No, pero en serio, amamos mucho a las mujeres. Amamos mucho a las mujeres. Y muestra de eso es que a pesar de que no las entendamos, seguimos ahí, ¿cierto? A pesar de que no las entendamos, igual salimos a comer lo que ellas al final, después de 2 horas, nos dicen que quieren comer. Y nuestra vida es una constante de eso, de tratar de entender las cosas, de buscarle un sentido a cada una de nuestras situaciones. Es un círculo vicioso. Y hablo de la cuarta dimensión porque es la forma como de pronto tú puedes entender mejor lo que yo en esta mañana quiero expresarte. Y quiero que prestes mucha atención a lo que vamos a hablar en esta mañana. Hay estudios que dicen que nosotros los seres humanos nos movemos en 4 dimensiones: la dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión de la mente y la dimensión del espíritu. Tranquilos que no les estoy hablando aquí de Nueva Era, ni del Doctor Strange, ni de las gemas del infinito. No, tranquilo. Y esto es una realidad. Nos movemos en la dimensión física porque es lo que nosotros podemos tocar, es lo que nosotros podemos evidenciar con nuestros ojos, podemos palpar. Nos movemos en la dimensión emocional porque esto es lo que regula nuestras emociones con las demás personas, ¿cierto? Nuestros sentimientos, lo que nosotros sentimos: tristeza, alegría, confianza, seguridad. Nos movemos en la dimensión de la mente porque todo el tiempo estamos calculando, todo el tiempo tenemos pensamientos. Y nos movemos en la dimensión del espíritu porque es aquello que nos conecta con Dios, nos conecta con eso que nos da fuerza. Y sabes algo, cuando Dios me mostraba estas cosas, yo cada vez estaba más enredado en lo que Dios me iba mostrando. Y yo le decía: Señor, ¿qué es lo que me quieres decir con esto? Y Dios me decía: estas dimensiones son las que regulan nuestro comportamiento y nuestro carácter. Y tú me vas a decir: pero ¿cómo así? Esto es lo que regula nuestro carácter. Porque muchas veces nos movemos más en la dimensión emocional y nos volvemos personas muy emocionales. Actuamos conforme a nuestras emociones. O nos movemos mucho en la dimensión física y queremos meterle mucha lógica a las cosas. Todo tiene que tener un sentido. O nos movemos en la dimensión de la mente y somos muy meticulosos todo el tiempo. O también nos podemos mover en la dimensión del espíritu y confiar que Dios tiene el control de nuestra vida. Pero ¿sabes algo que me decía Dios que de verdad cambió mi percepción de todas las cosas? Dios me decía: ninguna de las primeras 3 dimensiones, la física, la emocional y la de la mente, pueden vivificar la cuarta dimensión, que es la dimensión del espíritu. Ninguna de las primeras 3 pueden vivificar tu espíritu. Tú puedes vivir o andar en una dimensión física, encontrarle un sentido a todas las cosas, pero eso no te va a llenar el espíritu. Pero la cuarta dimensión, la dimensión del espíritu, si tú andas en la dimensión del espíritu, eso sí va a vivificar todo lo que tú ves, todo lo que tocas, va a vivificar tus emociones, va a aplacar tus emociones y asimismo va a poder ayudarte a tener control de tu mente. ¿Y sabes por qué esto es importante?
Porque Dios nos insiste continuamente en que estamos en un año donde vamos a ver la respuesta de las promesas de Dios en nuestra vida. Pero nosotros no dejamos de movernos en otras dimensiones en vez de la dimensión del Espíritu. Entonces queremos llegar a la tierra prometida, queremos ver la respuesta de parte de Dios, pero no nos movemos en la dimensión que nos deja ver esa respuesta de Dios. Y ya lo vas a entender más adelante y te lo voy a explicar. Y yo me preguntaba y le decía: Señor, ¿cómo puedo andar en la dimensión del Espíritu? ¿Cómo puedo moverme siempre, continuamente en el Espíritu sin frustrarme? Porque no les pasa eso, que a veces queremos ser muy espirituales, a veces queremos confiar demasiado en Dios todo el día, todos los días, pero nos frustramos todo el tiempo. ¿A quién no le pasa? Yo creo que nadie puede levantar la mano aquí. Queremos caminar en el Espíritu, pero continuamente nos frustramos. Y Dios me dio la clave y te la voy a dar en esta mañana. Dios me dijo: ¿sabes cuál es la respuesta? Facilita. Y yo esperaba una respuesta, wow. Dios me dijo: no puedes. No puedes andar en el Espíritu sin frustrarte. Porque sabes que la frustración es el resultado de una inconformidad de nuestra alma. Escucha bien esto. La frustración es el resultado de una inconformidad de nuestra alma que solamente puede ser saciada por la necesidad de tu espíritu. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que yo te estoy queriendo decir en esta mañana. Es imposible que te frustres, pero Dios, aún cuando sabe que tú eres humano y te puede frustrar, utiliza esa frustración para llenar y saciar la necesidad de tu espíritu. Amén. ¿Están despiertos? Esto apenas está comenzando. Y cuando Dios me decía: no puedes frustrarte, no puedes evitar frustrarte, perdón, yo decía: pero entonces, ¿qué va a hacer de mi vida? O sea, ¿cómo voy a hacer para caminar constantemente en el Espíritu? Y Dios me recordó un personaje de la Biblia que cuando yo me puse a leer, yo me di cuenta que este personaje, Moisés, fue uno de los primeros frustrados en la Biblia. Y me atrevo a decir que Moisés fue uno de los más frustrados en la Biblia. Y cuando yo me puse a leer todo lo que era Moisés desde el principio hasta todo lo que logró hacer, yo me di cuenta que Moisés se frustró todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque desde enterarse que realmente no era egipcio, porque había crecido en la casa, en el palacio del faraón, pero realmente no era egipcio, sino que era hebreo, porque lo habían... Voy a parafrasearle la historia. Lo habían lanzado por el río en una canastilla. ¿Se acuerdan de esa historia? Y llegó al palacio y todo, pero realmente no era egipcio. Desde enterarse eso, y tanta fue su frustración que la Biblia dice que mató a uno de los egipcios y lo escondió, y luego pasaron muchas otras cosas. Pero el llegar al punto de matar a una persona, tú te tienes que haber sentido demasiado frustrado. Desde ese punto hasta provocar 10 plagas en Egipto, 10 plagas. Y yo ayer que estaba leyendo esta historia, yo abrí la Biblia y me puse a leer, y mi esposa estaba al lado y yo me echo a reír. Mi esposa me dice: bueno, este está loco, ¿qué? Me dice: bueno, compárteme por qué te estás riendo. Y si tú te pones a leer la Biblia título por título, cuando dice que Moisés envió 10 plagas a Egipto, una por una, en cada uno de los títulos, porque está separada por títulos, al final dice: y Dios endureció cada vez más el corazón del faraón y no dejó ir al pueblo. Tú sabes que pasar en 10 ocasiones, mandar una plaga y tú decir: bueno, ahora sí es cuando Dios con esta plaga va a liberar al pueblo de Israel. Tú sabes que es pasar cada una de esas, no fueron 2 ni 3, fueron 10. Y en 10 ocasiones el ver cómo cada vez se endurecía más el corazón del faraón. ¿Y sabes qué pasaba con esto? Que el pueblo de Israel veía que cada vez se endurecía más el corazón y la cogían era con Moisés. Entonces no era solamente la lucha de Moisés con Dios, sino también la lucha de Moisés con Dios, y aparte la del pueblo de Israel con él. ¿Tú sabes la presión que pudo haber sentido él en ese momento? Y esto no está muy lejos de nuestra vida, no está muy lejos de nuestra realidad.
Y lo que nosotros debemos entender y Dios nos quiere decir es que entendamos que la dimensión del Espíritu muchas veces no la podemos descifrar. Dios muchas veces no es descifrable, pero lo único que nosotros tenemos que hacer es caminar. Y Dios en esta mañana te está diciendo: tienes que caminar. Tienes que caminar, sin importar lo que no estés entendiendo. Él en el camino te irá mostrando qué es lo que quiere enseñarte y qué es lo que quiere forjar en tu espíritu. Porque de eso se trata. La frustración Dios la usa para eso, para forjar el carácter, para que nosotros no actuemos de la misma manera como actuamos, para que podamos evolucionar todos los años. Y eso es lo que Dios está queriendo hacer en este año. Tú quieres ir a la tierra prometida, tienes que ser forjado. Tú quieres obtener eso que tanto quieres, tienes que ser trabajado. Y yo creo que muchos de nosotros ya estamos cansados de la palabra proceso. ¿A cuántos no les ha pasado eso? Estamos cansados de ser procesados. Pero hubo un acontecimiento. ¿Dónde está mi Biblia? Hubo un acontecimiento. Vamos a ponerla por acá, por favor. Gracias, amor. Hubo un acontecimiento que marcó la vida de Moisés y que yo sé que en esta mañana va a cambiar tu vida. Amén. ¿Están listos? ¿Están listos? Eso, muy bien. Vamos a leer Éxodos. Me sacaron los papelitos de aquí. Vamos a buscar. Menos mal, aquí buscamos rapidito. Eso. Vamos a buscar Éxodos capítulo 4, versículo del 1 al 2. Es bien cortico, pero muy profundo. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Van a dudar de mí, prácticamente le está diciendo Moisés. Y en el versículo 2 dice: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Solamente le dijo eso, una vara. Más adelante obviamente le sigue hablando, pero quiero hacer énfasis en esto. Te pongo en contexto. Moisés, después de que mató al egipcio, fue llevado fuera del palacio. Y ahí fue donde conoció a Yetro, que era quien iba a ser su suegro. Y ahí se quedó prácticamente fuera del lugar donde vivía. Y cuando él está ahí, él apacentaba las ovejas de su suegro y se dirigió al monte, creo que fue Sinaí. Y ahí fue donde Dios le habló, donde Dios le empezó a dar un propósito y un destino a Moisés. Y le dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él le dijo: una vara. ¿Vale? En esta mañana yo te pregunto: ¿cuál es tu vara? Yo quiero que me presten eso. Gracias. ¿Cuál es tu vara? Y quiero preguntarte esto. Ouch. Quiero preguntarte esto en el contexto siguiente. Moisés estaba sin nada, sin absolutamente nada. Pasó de tenerlo todo en el palacio a estar apacentando ovejas ajenas. ¿Sabes lo que es eso? Y yo me atrevo a decir que hasta Moisés tenía una vara que ni siquiera era suya. Y Dios en esta mañana te está preguntando: ¿cuál es tu vara? Y yo quiero que ahí tú puedas tomarte estos segundos para pensar: ¿qué es eso que tú tienes a lo que no le estás dando valor? ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos que no le estás dando un valor? Y quiero que lo pienses, porque muchas veces en nuestra vida nosotros queremos darle valor a otras cosas y no a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y Dios ha puesto cosas en tus manos que no les has dado valor. Y perdóname si te lo digo de esta forma. Y Marco se ríe porque dice que cada vez que yo predico doy palo. Pero es que lo siento, Dios me dice cosas que tengo que decir. Y a veces hasta yo le digo: Señor, pero vamos a tratar más suave porque me van a coger la mala. Pero sabes que Dios quiere irrumpir tu corazón para que tú puedas entender lo que Él quiere hacer contigo.
¿Cuál es tu vara? ¿Será que tu vara es tu familia? ¿Será que tu vara es ese negocio que tal vez no está funcionando de la manera que quieres y le has quitado el valor? ¿Será que tu vara es, no sé, el viaje que quieres tener? El viaje el viaje que tuviste, pero en el que Dios te dio algo importante. ¿Cuál es tu vara? Moisés tenía las manos vacías, tenía cosas que no eran suyas, apacentaba ovejas ajenas. Pero ¿sabes algo? Dios es tan perfecto, porque muy a pesar de que Moisés no andaba aún en el espíritu por sus miles de inseguridades, él sí podía ver y entender lo que tenía en sus manos. Y Dios en esta mañana te está mostrando algo que tú tienes en tus manos que no quieres ver. Tal vez tú no andas en el espíritu y no lo has podido entender, pero en tus manos Dios ha puesto algo importante. Amén. Entonces, ¿no puedes ver la mano de Dios en tu vida? Entonces dime que sí puedes ver. Dime que sí puedes ver, que en eso Dios se va a manifestar. Dime que sí puedes ver. No puedes ver el carro que quieres tener, entonces dime que sí tienes. En eso Dios se va a manifestar. Si todavía no tienes el carro, pero tienes una moto, Dios va a bendecirte. Y por medio de esa moto tú vas a trabajar por tus sueños para tener tu carro. No tienes una casa propia, pero sí te ha dado una casa arrendada bien bonita para que puedas ahí mismo bendecirte y hacer que puedas ahorrar y tener tu casa propia. Nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón la queja y reemplazarla por lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Tenemos que dejar de ser quejumbrosos. Es el llamado que Dios nos está haciendo. Nuestra vida se compone de queja tras queja tras queja, pero no vemos lo que tenemos en nuestras manos. Ni siquiera la vara era de Moisés. Ni siquiera la vara. La dimensión a la que Dios quiere llevarte a caminar es a la que va más allá de lo físico. Es a la que va más allá de aquello que crees que puedes conquistar. Dios te quiere llevar a una dimensión donde tú puedas confiar plenamente en lo que Él ha puesto en tus manos. Yo me imagino que Moisés dijo: esto es una vara. Dios mío, ¿qué vas a hacer tú con esto? Un pedazo de palo. Es lo que nosotros en nuestra dimensión física podemos ver. Un pedazo de palo. ¿Qué vas a hacer tú con esto? Nosotros podemos sentirnos así, que Dios no va a hacer nada importante con lo que ha puesto en nuestras manos. Pero ¿sabes qué? Moisés entendió perfectamente todo. Cuando después de muchos años de cruzar el Mar Rojo, le dice a Dios en el capítulo 33 de Éxodos, vamos a buscarlo aquí también. Capítulo 33, versículos 12 al 15. Y quiero leerlo textualmente porque es hermoso. Y dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. En ese momento Moisés entendió todo. Entendió absolutamente todo. De que no se trataba de esa tierra prometida que Dios ya le había dicho que le iba a dar a él y a su generación, sino de lo que Dios había puesto en su mano. ¿Saben lo que Moisés hizo con esa vara? Lo dice en todo el capítulo del Éxodo. La tiró, se convirtió en culebra, provocó todas las plagas, y en cada una de las ocasiones que Moisés usó la vara fue usado por Dios.
En cada una de las ocasiones que Moisés usó el pedazo de palo que nosotros creemos que en lo físico no sirve para nada, Dios lo usó para manifestarse. Y es lo que en esta mañana yo he venido a decirte. Hay una vara que Dios ha puesto en tu mano que Él quiere usar para manifestarse en tu vida. Tú no lo has entendido. No lo has entendido. Y tienes que entender que no se trata de la promesa, se trata de la vara. Es la vara, no es la promesa. No es la tierra prometida, es la vara. Es lo que ya Dios ha puesto en tu mano. Y alguien tiene que dejar de decir lo que decimos continuamente, porque lo he escuchado y lo he visto en redes sociales. Dios mío, ya me cansé de ser tu guerrero favorito, manda a alguien más. ¿No les ha pasado? El que le da las mejores batallas, ya me cansé. Todos nos hemos sentido así. Alguien tiene que dejar de decir eso para empezar a decir: Señor, ya pasé esta batalla, dame una batalla más. Ya pasé este proceso, dame un proceso más, porque yo tengo la vara, yo tengo el poder, yo tengo tu presencia. Alguien en esta mañana tiene que decirlo. Ya basta de estar huyéndole a los procesos. No se trata de huir los procesos. No se trata de huir a los procesos. Se trata de tomar lo que el Señor te ha dado y decir: yo tengo la potestad, yo tengo la autoridad de enfrentar cada uno de mis procesos. ¿Cuál es tu vara? ¿Cuál es tu vara? ¿Cuál es tu vara, Jocelyn? ¿Cuál es la vara que Dios ha puesto en tu mano, Natalia? ¿Qué es ese talento que tienes? ¿Qué es ese trabajo que tienes que no valoras? Que dices: aquí gano muy poquito, ya estoy cansado. Aún en ese trabajo que no valoras, Dios se va a manifestar. Algo va a hacer en medio del proceso. Te va a dar otro trabajo más adelante. Pero tienes que usar tu vara para todo el tiempo manifestar el poder de Dios que está en ti. Está en ti. Así como Dios te dio la victoria anteriormente, también te la va a dar hoy. Pero queremos siempre el destino. Queremos siempre el final, lo bonito, lo chévere, sin pasar ningún proceso, sin ser podados, sin ser cortados, sin ser tocados. Queremos siempre eso. Y cuando yo preparaba esta palabra, que le decía: Dios mío, háblame, muéstrame, yo tenía pensado algo totalmente diferente y Dios irrumpió mis planes y me mostró otras cosas. Yo quería tomar otro camino donde no tuviera que mencionar mis procesos, porque en algún momento, ¿a quién no le da vergüenza los procesos que ha pasado? Pero en medio de eso Dios me dijo: tus procesos no son para avergonzarte, son para glorificarme. Y quiero contarles algo que de pronto algunos de ustedes ya saben. Hubo un tiempo, hace poco, que Dios trabajó en mi vida. Y bueno, al principio era más una ansiedad, era más una depresión, por decirlo de esa forma. Yo empecé a ser atacado muchísimo en mi mente, en mis pensamientos. Yo empecé a ser atacado muchísimo en mi entorno como tal, en mi familia. Y empecé a tener pensamientos de inconformidad, de decir: lo que yo tengo no es suficiente, yo quiero más. Tengo una empresa, me va bien, sí, pero yo quiero más, necesito más, merezco más. Esa palabrita, merezco, fue la que se convirtió en el título de todo mi proceso. Yo merezco más. Y esa inconformidad se fue haciendo más grande y cada vez más grande y cada vez más grande, al punto de tener problemas con mi esposa, al punto incluso de irme de mi casa. Y bueno, Dios usó paralelamente ese proceso para trabajar también la vida de mi esposa. Pero ¿a qué voy con esto? A que yo sentía que lo que Dios había puesto en mis manos, mi familia, no era suficiente para mí, que mi esposa no era suficiente para mí, que incluso vivía en una casa donde los hijos ni siquiera eran míos.
hasta esos pensamientos llegaron a mi mente. Y yo sentía que no era suficiente, que yo merecía más. Y ¿sabes lo que pasó en mi corazón por dentro? Que esos pensamientos bajaron a mi corazón y se volvieron un resentimiento, y yo me volví totalmente ciego. Ciego completamente. Yo no veía lo que Dios había puesto en mis manos, al punto incluso de dormir en mi oficina, en una oficina de 2x7, o sea, pequeña. Dormía en el piso. Mi pastor me decía, pero piensa bien las cosas, mira dónde estás durmiendo. Mi pastor estaba desesperado y le dolía verme en esa situación. Estaba tan mal, pero tan mal, por esa palabra de que yo merezco más, de que incluso hay una anécdota que yo le dije a mi esposa, tráeme mi almohada. Y mi esposa me lleva la almohada y me da una almohada. Bueno, no es una almohada vieja, porque realmente no, sino que no era la nueva que yo había comprado. Y me lleva mi almohada, me lleva esa almohada. Y yo le digo, mira, hasta eso, me vienes a dar una almohada que ni siquiera yo he comprado, que no sé qué, la almohada más vieja y no sé qué, Y mi pastor estaba ahí. Y mi pastor me dice, así sabiamente, pero ven acá, ¿tú qué almohada usabas? Y yo, bueno, esa era la almohada que yo usaba. Pero es que yo quiero la nueva. Y esto es para que vean de verdad cómo nosotros nos cegamos cuando en la dimensión mental, cuando andamos más en la dimensión mental que en el espíritu. Y llega al punto incluso hasta de tener que comprar el agua que me tomaba. Tú en tu casa no compras agua, o sea, coges de la llave. Pero a mí me tocaba todos los días comprar agua. Y todas esas cosas Dios me las fue mostrando, me las fue mostrando, me las fue mostrando. Y ¿sabes qué? Dios me procesó tanto, y al final de todo este proceso me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú sentías que era nada en tus manos, era todo en las mías. Y es lo que Dios en esta mañana te está diciendo a ti. Lo que tú sientes que es nada en tus manos, es todo en las manos de Dios para glorificarse en tu vida, en todo lo que tú quieres obtener. Lo que tú sientes que es nada, es suficiente, es la materia prima en las manos de Dios para que tú puedas triunfar, para que tú puedas pasar procesos de éxito. Porque Dios no quiere solamente vernos mal. Eso es mentira. Si tú sientes en tu mente todo el tiempo que Dios te quiere ver mal, que Dios ya está cansado de ti, hey, avíspate. No son pensamientos correctos. No es lo que Dios realmente quiere hacer en tu vida. No lo es. Dios no quiere verte mal todo el tiempo. Dios quiere verte en éxito, en victoria, de triunfo en triunfo, como lo dice su palabra. Pero tienes que ver lo que hay en tu mano. Porque eso que está en tu mano es lo que te va a dar la victoria. Y bueno, continuando la historia, cuando Dios me trató, entendí, fue quitado el velo, pude entender muchas cosas. Le pedí perdón a mi esposa. Ella entró en una temporada diferente en el espíritu. Yo le dije, bueno, las cosas se complicaron. Vamos a ayunar, vamos a orar, porque la cosa está difícil en la economía, en la casa, en nuestras relaciones. Mira, ¿para qué fue eso? Yo decía, la solución de mis problemas es orar, es ayunar. Pero no fueron la solución de mi problema inmediatamente. Ahí fue donde todo se desató. Mejor dicho, nos quedamos sin amigos. Después de estar acompañados todos los fines de semana, tener un plan que hacer, ya no teníamos absolutamente a nadie. Mi suegra se embolató más con Alejandra. Eso, mejor dicho, no se hablaban. Decía que no le iba a hablar más nunca en su vida. En nuestra economía no veíamos respuesta. ¿Y sabes a qué voy con esto? A que tal vez no puedas ver el resultado de lo que tú quieres en tu corazón, pero el que tengas la vara en tu mano, el que tengas claro el propósito de Dios en tu vida, es lo que te va a hacer respuesta. La respuesta no va a llegar sola, ya la respuesta la tienes en tu mano.
Y a pesar de todas esas cosas seguimos ayunando, seguimos orando, seguimos en el proceso. Y ¿sabes qué? Pudimos ver la gloria de Dios. Alejandra, sin necesidad de hablarle a su mamá, ella solita vino y le dijo: mira, hija, he pensado mejor las cosas, vamos a arreglarnos. Tú sabes lo que es que una persona te diga que no te va a hablar más nunca en tu vida y de la nada te diga que ya sí lo va a hacer, que pensó mejor las cosas sin necesidad de tú estar ahí. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Nos quedamos sin amigos. No había nadie. Todos los que decían estar incondicionalmente ya no estaban. Llegaba el fin de semana y nos aburríamos porque no teníamos nada que hacer. Pero Dios puso una gracia en los corazones de los pastores que están aquí en esta mañana. Y ya no estábamos mal acompañados, sino que estábamos mejor acompañados. Y la gracia del Señor estuvo con nosotros y nos levantó. Te puedes quedar sin amigos, te puedes quedar solo, pero el Señor va a traer a las personas correctas y se van a convertir en tus varas. Se van a convertir en tus varas. Y ni te digo en lo económico. Yo no te voy a decir que ahora tenemos los miles de millones, no. Pero sí te puedo decir con autoridad que todos los días hemos visto la gloria de Dios. No ha pasado un día en que no veamos la respuesta del Señor en nuestra vida. No pasa un día en que el día comienza mal, económicamente hablando, y faltando 2 horas a que acabe, Dios hace algo. Y yo no sé tú, pero yo prefiero ver la gloria de Dios en mi vida que estar tranquilamente y estar lejos de Él. Alguien en esta mañana tiene que entender que es la gloria de Dios lo que necesitas. Es la gloria de Dios lo que necesitas y la tienes en tu mano. La tienes en tu mano. Deja de pelear contigo mismo. Deja de hacerte la víctima, porque esa es otra. Nos hacemos las víctimas todo el tiempo. Pobrecito de mí, no avanzo. Pobrecito de mí, siempre lo mismo. La vara no solamente te va a mostrar la gloria de Dios, sino que también te va a dar autoridad para no hacerte víctima, sino hacerte aquel que tiene el poder de Dios. Y la Biblia lo dice: no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nosotros no estamos llamados a sentirnos víctimas. Ya basta de sentirnos las víctimas de todos los procesos. No sueltes la vara. No la sueltes. Tal vez tú no fuiste opcionado para ese trabajo que tanto querías. Tal vez no fuiste opcionado para tener el carro, la casa que tanto querías. Te negaron un crédito. No sé, ponle nombre. Tal vez no fuiste opcionado para eso, pero tú sí estás opcionado para aportar la gloria de Dios. Sí estás opcionado, y si estás aquí no es casualidad. Estás opcionado para aportar el poder de Dios. Y Dios está buscando precisamente amantes de su presencia, que puedan derramar un espíritu correcto en su presencia, que puedan derramar el perfume. Y bueno, hay una historia de esto en el Nuevo Testamento, de una mujer que derramó el perfume de nardo puro, que decía que dice la historia que es un perfume costosísimo, y ellos mismos, los discípulos, se sorprendieron porque estaban gastando esa cantidad en los pies de Jesús. Pero eso precisamente es lo que Él está buscando en nosotros: corazones que se derramen, que derramen lo más importante. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? Te lo pregunto en esta mañana, porque hay algo que es valioso para ti, pero que Dios te está diciendo: tienes que derramarlo a mis pies como un sacrificio para que yo pueda levantar un altar. Tú sabes lo que es un altar. Un altar no es solamente lo que yo fabrico para ofrecer mis sacrificios y entregar una alabanza a Dios. Un altar es un canal de ida y vuelta
Yo no sé quiénes aquí quieren construir un altar. Un altar es aquel donde yo le entrego adoración a Dios y Él me entrega a mí algo. Y eso es lo que Él quiere hacer en nosotros. Poner un corazón que anhele su presencia, que anhele la búsqueda continua. Y ya estoy terminando, no te preocupes. Él te va a llevar a la tierra prometida, a ti y a tu generación. No te preocupes si lo que te estoy diciendo es que ya tienes la vara y no vas a tener más nada. No, no estoy diciendo eso. Dios te va a dar la tierra prometida. Dios te lo va a dar. Pero primero, para que puedas soltar esa tierra prometida, que fluye leche y miel, tienes que valorar la vara que he puesto en tus manos.